Vamos a leer algunas palabras acerca de Santa Lucía, santa muy conocida, sobre todo para aquellos que tienen problemas de la vista. Dice su biografía algo así: Lucía, que vivió en el siglo IV, es una virgen mártir de Siracusa que murió durante la persecución de Diocleciano. Los sicilianos llevaron a través del mundo el culto de esta santa con el nombre de Lucía, que quiere decir luz. Y entrando ya en los textos de hoy, nos encontramos con una especie de comparación que Jesús va a hacer en un tiempo complejo, religioso, en que Lucas escribe el Evangelio, y estamos hablando ya de los años 80, cuando ya las autoridades religiosas se habían de alguna manera esfumado. Los israelitas habían quedado sin autoridades religiosas porque los romanos habían destruido el templo de Jerusalén, habían destruido la misma ciudad, la ciudad santa, y entonces que desaparecieron sumos sacerdotes, levitas, familias sacerdotales, desaparecieron los saduceos, desapareció el Sanedrín, desapareció todos los que de alguna manera dirigían la vida religiosa de Israel. Entonces solo quedaron los fariseos y aquellos que eran los doctores de la ley. Quedaron como autoridades religiosas. Digo este tiempo de confusión porque había nacido el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, y ya estaban las comunidades funcionando en distintos lugares, se estaba misionando por todas partes, a donde podían llegar los misioneros, y encima los israelitas estaban en guerra con Roma. Entonces era un momento de confusión. ¿Quiénes eran los que de alguna manera seguían a Dios con toda claridad y aquellos que no? Entonces era confuso. Los israelitas eran el pueblo elegido, pero que a la hora de la verdad negaron al Mesías. O sea, aparentemente le decían que sí a Dios, y cuando Dios se acerca a ellos de esta manera, lo rechazan. O sea, primero le dijeron a Dios que sí y luego no hicieron lo que tenían que hacer. En cambio, aquella gente más sencilla, incluso más pecadora del pueblo de Dios, que aparentemente su religiosidad era superficial, cuando llegó Juan el Bautista y lo llama a la conversión, dan pasos de fe reales, incluso aquellos que parecía imposible, como los publicanos y como las prostitutas. Es decir, la mirada así en general de los israelitas hacia esta gente era como que eran irrecuperables. Y el cuestionamiento es profundo porque, fíjense que esto es importante, nosotros aparentemente le hemos dicho que sí a Dios. Y esto tiene que ser corroborado con nuestra vida.
sea, no puede ser que le digamos que sí a Dios y después terminemos diciendo que no. Y hay muchos que aparentemente dicen a Dios que no, le rechazan, parece que trabajan en contra y en definitiva son recibidos por el Señor porque han encontrado un llamado en sus vidas, su vida ha sido transformada en el momento que sea de la vida de uno, pero sin embargo en definitiva su no se transformó en sí. Entonces ahí está el cuestionamiento para cada uno de nosotros. ¿Realmente nosotros estamos diciéndole que sí a Dios? Incluso si nos vienen dificultades, si nos encontramos con problemáticas que nos cuestionan la vida, si tenemos problemas de salud, si tenemos problemas de trabajo, si tenemos problemas de relación con los demás, ¿se termina la fe en Dios? Entonces el cuestionamiento es ese. ¿Nuestro sí es sí definitivo? ¿O nuestro sí es un sí así muy flojito, agarrado con alambres? Nosotros tenemos que mirar a los santos, tenemos que mirar a María. El sí de María es definitivo. Cuando le dice a Dios que se haga en mí según tu palabra, le está diciendo: soy la esclava del Señor, que se haga en mí lo que digas. Entonces aquí juega un papel muy importante la fe, creerle a Dios, incluso en medio de la oscuridad. Oscuridad que a veces nos pone todo negro, no entendemos nada, no sabemos para dónde ir y entonces dudamos, y al dudar dejamos que las cosas transcurran de la peor manera. Creo que Dios le está haciendo a la gente religiosa de su pueblo una advertencia muy fuerte, porque han sido elegidos. Tienen que ser aquellos que llevan adelante la fe del pueblo de Dios. Y sin embargo, en lugar de terminar aceptando la voluntad de Dios, solo aceptan lo que ellos creen y no lo que Dios hace. Por eso la mirada en los últimos, la mirada en aquellos que son pecadores, el acercamiento de Dios hacia aquellos que la sociedad rechaza, tiene un sentido muy claro. Esos son capaces de decir a Dios que sí en el momento en que las papas queman, cuando hay que decir sí a la voluntad de Dios. Y eso lo decimos nosotros cada vez que rezamos el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo.